México acaba de fracasar de la manera más dolorosa posible. Hoy no vengo a decirte que estoy orgulloso, no vengo a celebrar que se compitió, porque si después de esto seguimos aplaudiendo derrotas, entonces jamás vamos a poder salir de ese mismo lugar. Jamás la selección saldrá de ese hoyo miserable en el que ha estado hundido durante décadas. Lo teníamos absolutamente todo para hacer historia. Jugábamos en casa, en un Azteca reventado de gente, llegábamos invictos sin recibir un solo gol en todo el mundial. Enfrente estaba una Inglaterra que al final terminó pidiendo la hora, jugando contra 10 hombres durante más de 30 minutos, encerrados en su propia área. Tuchel reclamando por todos lados, arrancándose los pocos cabellos que le quedan. Literalmente los planetas estaban alineados para romper por fin esa maldita barrera de los octavos de final que nos ha perseguido década tras década tras década, mundial tras mundial, cada 4 años. ¿Y qué hicimos? Bastaron 2 cabezazos en 90 segundos y un penal completamente evitable para volver a escribir el mismo final de siempre, otra vez. Y todavía hay quien dice que esto es un orgullo. ¿Orgullo de qué? De verdad, de volver a quedar eliminados en octavos, de no poder aprovechar jugar en casa, tener un hombre más durante casi 40 minutos y aún así no encontrar el empate. Desperdiciamos la mejor oportunidad que México ha tenido literalmente desde 1986 para llegar a cuartos de final, que era lo mínimo esperable estando en casa. Yo no digo que México fuera a ser campeón del mundo, hay que ser realistas, seamos totalmente realistas, pero siendo locales, con este contexto, con este camino, llegar a cuartos era lo mínimo que se podía exigir, lo mínimo. Sí, México probablemente jugó su mejor primer tiempo en muchos años contra Ecuador, dejó el alma contra Inglaterra, pero el fútbol no va a premiar las buenas intenciones, no premia el ya merito, premia al que aprovecha sus oportunidades. Y México, cuando tuvo todo, absolutamente todo para cambiar su historia, volvió a fallar. Hoy, una vez más, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Hola, ¿cómo están? Soy Master Culé. Vamos a hablar de la decepción nacional, porque esto es una decepción. Yo no comparto para nada ay, pues competimos y qué orgullo. No, ya estoy hasta la madre de siempre la misma frase. Estábamos locales, invictos, sin recibir gol, con un niño de 17 años dando el mejor fútbol que yo le he visto a un mexicano en mi vida, con un Azteca lleno, gritando cada balón, cada ole, y bastaron 2 chispazos para bajarnos de la nube, porque no estábamos todos, yo incluido, en una nube. Traté de ser realista, de tener los pies en la tierra. Al final me terminé sumando al optimismo, pero no era un optimismo infundado. De verdad que México tenía todo para vencer a esta Inglaterra que no ofrece nada. Literalmente no ofrece nada. Veníamos de vencer 2-0 a Ecuador, en un partido donde por primera vez desde el 86 se ganaba una fase de eliminación, pero es una fase de 16avos, pasamos a octavos, que es el piso donde siempre nos quedamos. No era una ilusión ciega, creo que yo fui muy duro, demasiado duro con esta selección, e insisto en que los primeros 3 partidos se ganaron más con suerte y el poder del guión que con ganas, cosa que cambió totalmente con Ecuador con los primeros 45 minutos, cosa que incluso cambió en este partido porque México dio un partido impresionante, toque, presión, transiciones, les digo, Gilberto Mora dando todo de sí, Quiñones efectivo, Jiménez atacando, el portero de Inglaterra le sacó 2 golazos a Jiménez. Tuchel empezó a mover todas sus piezas cuando el partido se empezaba a desmoronar. Metió a Kwanza, a Saka, a Gordon. Gordon, ahorita vamos a comentar lo de Gordon porque es impresionante. Aguirre no cambió nada, aventó el mismo 11 que aventó contra Ecuador y era, creo, en mi opinión, la decisión perfecta porque ya se había mostrado una cohesión grupal que no habíamos visto. México presionaba arriba, robaba rápido el balón en la propia área en el propio campo de Inglaterra. Mora estaba apareciendo entre líneas, levantando la cabeza, girando a su espalda para confundir a los atacantes y a los defensores de Inglaterra. Inglaterra con todo su plantel que podría ser fácilmente un equipo de Champions League, sufriendo para respirar, tampoco aprovechamos la altura. Y el fútbol así es, el fútbol sabemos que es cruel con los detalles. A los 36 minutos llega el primer cachetadón, un centro de Saka, cabezazo de Bellingham, gol, y 2 minutos después, apenas nos estábamos reacomodando,
y en un error nuestro se pierde el balón en media cancha. Desafortunadamente el que pierde el balón es Mora, que obviamente no lo voy a pedrear. Él es un niño, tiene 17 años, él no es ni para nada, mucho menos es el responsable de este fracaso. 2-0 en cuestión de segundos. México no se cayó, qué huevos tuvo de reponerse al 42, tras un tiro de esquina mal despejado aparece Quiñones para meter el balón con el alma. Nos íbamos al descanso 2-1, habíamos sido pero con diferencia mucho mejores, el mejor equipo de la primera mitad, estábamos pasando por encima de Inglaterra, aún así con 2 chispazos nos pusieron 2 cachetadones. Vamos al segundo tiempo, Aguirre mueve una pieza, que también esto es de mencionar. César Montes se decía que tenía molestias al inicio del partido, entra Edson Álvarez, no sé si César Montes debió jugar, ahí ya la opinión va a estar muy dividida. Era un cambio pensado para reforzar la marca y para obviamente darle descanso a César Montes, que no estaba bien desde el calentamiento. Y 7 minutos después del silbatazo llegó literalmente el momento que empezaba a arruinar la noche. Cuanza entró con plancha sobre las espinillas de Jesús Gallardo. El árbitro en primera instancia no marca nada, pero el VAR revisa la jugada, saca la tarjeta roja. Inglaterra se quedaba con 10 a falta de 35 minutos del partido. Algo que parecía una alegría, pero les digo, parece que ahí es donde se empezó a arruinar la noche. El árbitro tarda mucho en reaccionar, él estaba como del otro lado de la cancha, entra el VAR, todos como desesperados, se repartieron no sé cuántas amarillas. México con un hombre más durante media hora no logró someter a Inglaterra, y al minuto 60 en una jugada que me duele mucho porque el Tala estaba haciendo junto con Unai Simón, uno de los mejores porteros del mundial. Se mete Gordon, Harry Kane cobra el penal. Bueno, a ver, vamos, es que estoy muy acelerado, estoy muy enojado. Anthony Gordon entra con toda velocidad, adelante el balón, el Tala no alcanza a tocar la pelota, lo toca él, marcan el penal, Harry Kane define, el Tala adivina pero no alcanza un trayazo de Harry Kane, el mejor jugador de Inglaterra, y nos ponemos 3-1. Esta vez el partido estaba totalmente en nuestra contra, habíamos venido de solamente alegrías, pero ahora estábamos remando contra corriente, y 8 minutos después llega un giro de justicia. Kane ahora es el que comete la falta sobre Gutiérrez. Raúl Jiménez, con esa frialdad que tiene para los penales, lo cobra, mete el 3-2 y estábamos a un gol del empate, con un hombre más, con el Azteca empujando, con el sí se puede. Si empatábamos y nos íbamos a tiempo extra, Inglaterra no lo iba a soportar, lo íbamos a ganar seguro, y todo se nos vuelve a escapar de entre los dedos. Aguirre mete su última carta ofensiva, mete a Guillermo Martínez, lo saca a Quiñones. Inglaterra ya no intentaba jugar, ya solamente se dedicó a resistir, solamente metió un refuerzo defensivo. México empezó a tirar centros y ya ni siquiera al área, se iban por fuera, se iban muy arriba, empezaron a desesperarse. Se agregaron 11 minutos, literalmente se agregó casi un tiempo extra. Aún así no encontramos la claridad para empatar un partido que, insisto, dominamos en gran parte, pero no, ya sabemos que no importa quién domina, importa quién mete más goles. Inglaterra jugó 38, bueno, resistió 38 minutos con uno menos en el Azteca, pero es innegable que México tuvo todo en este partido para ganarlo, al menos para empatarlo, irnos a la largue y ganar en los tiempos extra. Al final no se dio. Inglaterra 3, México 2. Adiós al mundial en casa. Íbamos invictos sin recibir gol. Hoy te vas recibiendo 3 goles. Con esta derrota se repite la misma historia, 8ª eliminación consecutiva desde 1994. Llegamos sin llegar a cuartos de final desde el 86. El mundial pasado ni siquiera pasamos a fase de grupos, pero antes de eso te saca Argentina, te saca Holanda, nos ha sacado Estados Unidos una y otra vez. El fracaso, y esta vez es un fracaso enorme, total, vergonzoso, y hay que decirlo con toda la verdad del mundo. Hubo cosas buenas, o sea, de lo poco bueno, Mora para mí el mejor jugador del mundial, a pesar de que Quiñones es el goleador y de que Jiménez estuvo muy bien y de que el Tala es el mejor jugador, a lo mejor con prospección al futuro, tiene visión, manejo de tiempos.
Les digo, el mejor futbolista que he visto. Julián Quiñones también está ahí en la mención. Raúl Jiménez y el Tal, a pesar del error de hoy, pues dio unos partidos impresionantes. Y no me voy a andar con rodeos, vamos al grano. El gol el error de cometer ese penal del Tala creo que era evitable. Anthony Gordon, tremendo dolor de cabeza que es tenerlo como rival. No tienen ni idea cómo lo sufrí. Nosotros como culés vamos a disfrutar como nunca de este fichaje. Ahora entiendo por qué lo pedía Hansi Flick, pero tenerlo como rival es un horror. Tiene una velocidad, tiene un desborde, es un dolor de cabeza para la defensa. Pero más allá de esas individualidades, les digo, con un hombre más durante media hora, México no logró imponer la idea de juego. Al final se desesperó. Con 3-9 arriba, dejamos de jugar por en medio, empezar a tirar aves marías y rogarle a Dios que pudiéramos empatar para ir a la largue. La capacidad de cerrar partidos para México es algo que creo que nunca ha tenido. Ya no digo que sea un problema de talento, creo que es un problema de gestión en los momentos importantes, de mantener la calma cuando el marcador aprieta, cuando el jugador empieza a sacar las garras. Creo que México jugó muy bien, nos vamos muy injustamente, en mi opinión. No sabría decir si injusta o justamente, porque justamente siempre gana el que es mejor. Las estadísticas te dicen que tuvimos mucha posesión, 15 remates a portería, pero aún así, les digo, con 2 chispazos y un penal que regalamos, no fue suficiente. Entonces, ¿crees que el problema de México sigue siendo mental, de no saber cerrar los partidos? Yo no creo eso, yo creo que el problema va más allá. Si tú te quedas con el esfuerzo, con todo lo que hizo México, la verdad es que lo respeto, te respeto, que respeto que la audiencia o que el aficionado le dé ese reconocimiento al equipo, pero ese orgullo solamente disfraza el fracaso de esta selección, porque esta selección tenía la oportunidad más grande de las últimas décadas para poder avanzar, y aún así nos volvimos a ir en octavos. No es una derrota cualquiera, es una derrota histórica, es otro aztecaso. No vamos a volver a tener una oportunidad como esta en años. No sé cuántos mundiales tendrán que pasar, pero no lo volvemos a volver a tener. Yo no puedo sentir orgullo por esto. Puedo reconocer que el equipo lo intentó, dio un buen mundial y hubo un buen fútbol. México tenía todo para cambiar su historia y al final terminamos en el lodo. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Nos vemos en la próxima.